Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando sobre las canonizaciones que han habido recientemente, la semana pasada, de San Juan 23 y de San Juan Pablo II. Y decíamos que en este bloque vamos a hablar un poquito sobre el Papa Benedicto XVI, que queda ahí en un periodo de transición, llamémosle, que se esperaba que fuera un poquito más largo, tal vez, Monseñor. Pero, ¿cómo interpreta usted ¿Cómo interpreta usted el papado de Benedicto XVI y lo que ocurrió? O sea, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, pues. Bueno. Por supuesto que sí, también. Recordemos que él nos escribió una vida de Jesús fabulosa en 2 tomos, con mucha incidencia en lo profundo, en buscar la interpretación de algunos términos de la Biblia, en los cuales él es especialista como teólogo que es, y eso fue una herencia de él muy grata que tenemos. Pero aparte de su pontificado, que yo considero fue también muy bueno y muy inspirado por el Señor, él tuvo la valentía y tuvo la humildad de renunciar al papado porque no se sintió físicamente apto para seguir adelante. Y me parece que eso que no había ocurrido en la Iglesia en 600 años fue pues un gran acto de valentía, me parece a mí, de audacia, de coraje, y en segundo lugar un gran acto de humildad, reconociendo su limitación que no le permitía continuar en el cargo. Así que en él es admirable eso, sus encíclicas igualmente excelentes, muy buenas, sobre todo la de la Eucaristía, y me parece que nos ha dejado un legado espiritual y teológico muy, muy bueno. Pepe, cuando uno piensa en Benedicto, pues piensa en un gran intelectual ante todo, ¿verdad? Un gran teólogo. Y yo me pongo a pensar a veces y digo, bueno, el Señor no quería que ya continuara en el papado, pero ¿qué estará haciendo ahora? ¿Cuál va a ser el legado intelectual, teológico que nos va a dejar al final de su vida? ¿Qué piensa usted? Mira, yo creo que ha sido de los cardenales más reconocidos desde el tiempo de Vaticano II. El cardenal Ratzinger tuvo una incidencia y ha seguido teniendo una incidencia y fue de los hombres claves. O sea, sin duda es un intelectual. Y en ese momento no es, yo siento que de nuevo el Espíritu Santo pues, lo iluminó y le dijo, mira, ahorita no es el tiempo tuyo, ya hiciste lo que tenías que hacer, ya están listos para que venga Francisco. En ese momento no estaba la iglesia lista para que viniera el Papa Francisco. Y sin embargo es interesante ver la deferencia, el respeto y la admiración que el Papa Francisco tiene por Benedicto XVI. Y cabe la pena recordar que, como sabemos, tanto el Papa Juan Pablo II como Ratzinger fueron, en el Concilio Vaticano II, fueron claves en ese momento como consejeros de los obispos, ellos dos que no eran obispos todavía, o sea que tuvieron muchísimo que ver en las redacciones del Vaticano II. Estaban muy avanzados, era de la gente que llevaba con Suenens y con estos la bandera hacia adelante en el concilio. Lo que pasa es que ha pasado el tiempo. Yo como solo me queda más que admirarme, porque yo al final y al cabo cuando me empiezo a meter, a querer leer, me admiro. Si tomo un poquito más de tiempo y veo la esperanza y el horizonte, me alegro, porque veo que ahí nos están llevando. Aunque a veces hay momentos que no estoy muy a gusto cómo nos están llevando, que quede claro. Eso nos pasa a todos, creo yo. No, pero yo no estoy muy a gusto, pero sí, a pesar que yo tengo muchas diferencias con cosas que ha dicho su santidad, diferencias de manera de ver las cosas o manera de relacionarse, su discurso en Alemania, algunas de las cosas que a mí me parecían que... Pero cuando uno ve la sumatoria y ve lo que ha significado para la iglesia y cómo Dios lo ha mantenido vivo, es interesante cómo él siguió viviendo, a pesar de haber sido papa, en humildad, tranquilo, cuidado. Hay otros cardenales que han tenido que decirle, mire, por favor, no viva en ese recinto, ahora estamos en este plan. Y por eso es interesante pensar qué es lo que el Señor le está pidiendo en estos momentos, que ya al final, y yo creo que esta vez lo más, en lo que Él va a llegar como a la culminación, llamemos así, de toda la teología que ha logrado desarrollar. Yo pienso que Él debe estarse dedicando a algo de eso, que nos va a dejar escritos que no conocemos todavía,
y que va a ser una riqueza grande el poder contar con esto que Él estará sin duda formulando ahora en este momento. Sí. Entremos un poco a Monseñor Romero. Cuéntenos, o sea, usted lo conoció no? muy de cerca. Cuéntenos quién era Monseñor Romero. Bueno, fíjese que al pensar en Monseñor Romero, yo siempre recuerdo una frase de la carta a los Romanos, en el capítulo 8, creo que es el versículo 9, donde dice, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, no le pertenece. Entonces eso nos hace preguntarnos cuál fue el Espíritu de Cristo. Y para mí hay como 3 características en el Espíritu de Cristo. Uno, su sentido de oración con el Padre Dios, que lo vemos en todos los evangelios a cada rato, su oración. Número 2, su proclamación del amor como base del reino de Dios que Él viene a proclamar y a pedirnos que todos nos amemos, amigos y enemigos, rechazados o no rechazados, que el amor sea la base de nuestra vida y de nuestras actitudes. Y esta es la segunda característica que yo encuentro en Jesús. Y la tercera es su cercanía a los pobres. Y esto es, si vamos a contar cuánto tiempo habló Jesús de los sacramentos, por ejemplo, yo calculo que no pasó de 40 horas en su vida. El resto de su vida lo pasa con cojos, con ciegos, con paralíticos, con leprosos, y estos son su compañía y la gente a la cual Él se acerca. Pensando en eso, yo veo en Monseñor Romero estas mismas 3 características. Un hombre de oración profunda. Siendo estudiante en Roma todavía, y dichosamente conservamos sus apuntes espirituales, nos dice en un momento dado, en medio de tantas otras afirmaciones y escritos, dice, Señor, tú eres todo y yo soy nada, pero con tu todo y con mi nada vamos a hacer mucho. A mí me encanta esa oración de Monseñor, que creo que fue lo que él pensó siempre de Dios y lo que él pensó siempre de sí mismo. Hay un momento en que un periodista le pregunta, ¿y de dónde saca usted la fuerza para seguir predicando y seguir proclamando la palabra de Dios? Me lo pregunta muy oportunamente, porque vengo de hacer mi retiro espiritual de una semana y ahí es donde yo encuentro la fuerza y la fortaleza, porque sin eso yo sería una lata que suena. Por otro lado, dice en algún momento, en el corazón de cada persona hay como una pequeña celda donde Dios baja a conversar con nosotros. Y esa celda la tenemos siempre abierta para cuando queramos. No tenemos necesidad de pedir audiencia con Dios, sino que Él está cercano siempre a nosotros. O sea que su sentido de oración en Monseñor Romero es profundo. Yo recuerdo haberlo acompañado a Roma un mes después de haber sido arzobispo. Llegamos a Roma, yo no duermo en los aviones durante toda la noche, ni de día ni de noche, apenas duermo en mi cama ahora. Entonces, él se fue a su cuarto, yo me fui a mi cuarto, estaba desempacando, mirando a mi cama para acostarme un rato, cuando alguien tocó a mi puerta. Abrí y era Monseñor Romero. ¿No quieres que vayamos a dar una caminadita? Con mucho gusto, Monseñor, le dije yo, vamos. Y enfiló directamente, estábamos cerca, a la Basílica de San Pedro. Se atravesó toda la nave y al llegar al altar de la confesión se hincó y yo me hinqué con él. Y después de unos 4 minutos yo me levanté, lo miré a él y lo vi en una tan profunda oración con sus ojos cerrados que yo en ese momento me dije a mí mismo, a este hombre hay que seguirlo porque él está siguiendo a Dios. Y yo creo que eso fue lo que hizo Monseñor Romero siempre. No todo el mundo quiere a Monseñor Romero en este país, yo estoy bien consciente de eso y real. Pero creo que la gente que no lo quiere, que lo rechaza, que lo critica, es porque no lo conoce. Porque se quedó con lo que decían los periódicos de él, se quedó con lo que decían los corrillos de amigos de él, que si era marxista, que si era subversivo, que si era quién sabe qué, y él tan solo predicaba desde Dios, respetando y queriendo que se respetaran los derechos humanos, que son derechos divinos, no son solo derechos humanos, y esto hacía que la gente lo juzgara de la manera que lo juzgó. Pero a mí no me sorprende. Abramos los evangelios otra vez y encontramos las acusaciones contra Jesús. En el capítulo 23 de San Lucas
dos acusaciones ante Pilato, que es el único que lo puede condenar a muerte, acusaciones de tipo político. Este anda sublevando al pueblo, una primera cita. Y una segunda cita, este anda pervirtiendo al pueblo. Y lo que ponen en su cruz, Jesús Nazareno, rey de los judíos, es una acusación política también. Él jamás se hizo rey de los judíos. Y esas son las causas por las cuales matan a Jesús. Entonces a mí no me sorprende que a Monseñor Romero lo vean de ese modo. Yo creo que la gente, como digo, que se fijó tan solo en lo que decían los periódicos y los corrillos de amigos, no fueron nunca a escuchar lo que había realmente dicho él. Y si él dijo cosas fuertes, Jesús dijo cosas más fuertes que Monseñor Romero. A mí me tiemblan los labios cuando yo alguna vez leo en el Evangelio, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve. Yo no me atrevería a decir semejantes palabras, pero Jesús se atrevió. Y en tantas parábolas dejó dicho pues su parecer entre riqueza y pobreza. O sea que Él nos enseñó cómo predicar y cómo tener atención. Y recordemos como el Papa Francisco ha dicho en su Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, que no debe caber la menor duda que en la iglesia los privilegiados son los pobres, a quienes debemos llevar la palabra de Dios y convertirlos, y a quienes debemos llevar también lo necesario para una subsistencia digna. Vamos a un corte comercial, don Pepe, y entonces nos puede contar usted sobre Monseñor La Romero. debilidad. Como esto estamos de nuevo con 361 grados.